Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que al escucharme me ven aquí en Pauta y pauta.cl. Voy caminando y abrí la verja de madera de mi jardín. Hoy día es miércoles 10 de septiembre y hoy día vamos a conversar mientras paseo pisando las hojas de invierno, ya no son de otoño, las que quedan otoñales en mi jardín. Vamos a conversar del tema de los milagros y particularmente a partir de unos supuestos, vamos a colocarlo así, vamos a dejarlo abierto, milagros que habrían o que se le atribuyen a un joven, Carlos Acutis, el primer santo millennial, así le llaman, por su edad. Acaba de ser canonizado por el Papa León XIV el 7 de septiembre en presencia de sus padres. Él falleció a los 15 años de una leucemia. Levantó un sitio y una plataforma, por lo que entiendo, en donde justamente habían historias de santos, historias de milagro. Una también hablaba de la Eucaristía. Todos los que lo conocieron hablan de un joven alegre, de un joven deportivo, de un joven que jugaba videojuegos, pero se autoimponía a sí mismo un horario y un límite para jugar videojuegos, que colaboraba y siempre estaba preocupado de los demás, de los que, por ejemplo, sufrían bullying en su colegio. En fin, es decir, era un joven especial, ¿no? Y él fallece y hay dos milagros, uno el año, o supuesto milagro, uno el 2020, el primer milagro ocurre en Brasil, un niño con un defecto congénito en el páncreas, una enfermedad muy complicada, con muy mal pronóstico evidentemente, se recupera por haber tocado, me parece algo, un objeto o una ropa del santo. Y el 2023, 3 años después, una joven costarricense que había sufrido un accidente traumático que la puso en riesgo vital en Florencia, también se recupera y se le atribuye a que su madre fue a rezar a un santuario donde se le reza a Carlos Acutis. Las preguntas surgen inmediatamente. Para el que tiene fe y es católico, estos son milagros. La iglesia tiene un proceso para decretar cuáles son los milagros, digamos, que finalmente validan la posibilidad de decretar a alguien santo. Pero claro, un agnóstico, un ateo, hace poco estuve hablando, hace unos días atrás, con uno de mis hijos, no es agnóstico y ateo, pero me preguntaba y me decía, ¿y por qué hay milagros que salvan a ciertas personas? O sea, alguien reza a un santo y se sana o mejora ese niño, y otra persona reza por un niño también en otro lugar del mundo y ese otro niño no se sana. Claro, la respuesta es el misterio, pero eso no deja contentos ni satisfechos a los que hacen preguntas, sobre todo a los jóvenes inquietos. El misterio de Dios, el misterio de la fe, etc. Recuerdo haber leído hace unos años atrás, y trataba de acordarme cuál era la argumentación, un libro de C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, sobre los milagros. Creo que el libro se llama Los Milagros. La estuve buscando el libro y no lo encontré. Y quedé con la inquietud. Me parece que es un tema apasionante. La historia de este joven, con o sin milagros, es una historia potente, es una historia ejemplar en muchos sentidos. Evidentemente que es un referente, un joven, está muy bien que hayan referentes hoy día de jóvenes como él, que inspiren a otros jóvenes. Pero yo quiero meterme en el tema más específico, de si es milagro, si no es milagro, qué es un milagro, qué es lo que considera la iglesia. Y para eso ha venido a nuestro jardín esta tarde, desde su parroquia, la parroquia Jesús Maestro de la Florida,
Cristian Borgoño, que además es secretario de la Facultad Académico, secretario académico de la Facultad de Teología de la Universidad Católica, encargado del área de moral. Él tiene un doctorado en bioética y además tiene ciertas áreas de especialización extremadamente interesantes. Por ejemplo, teología de la tecnología y ética teológica de las intervenciones biotecnológicas sobre el ser humano, animal y vegetal. También aprovecharemos, lógicamente, de hablar de aquello. Cristian Tocayo, así te voy a decir con toda confianza, bienvenido a mi jardín, un gusto de conversar y caminar contigo esta tarde acá. Muchas gracias, Cristian, por invitarme a tu jardín y a este espacio tan apasionante de conversación y tan, vamos a decir, no digo retro, vintage, pero sí una práctica que vale la pena no perder y más bien recuperar. Claro, es la práctica un poco de todo un movimiento que hay ahora. Entrevisté el otro día al inspirador del movimiento Slow, estuvo aquí en el jardín, que escribió aquí lo tengo, un elogio de la lentitud. Algo de ese espíritu haya en este espacio, en este programa. Conversar con calma, no apurado, y darle un espacio a la reflexión a esta hora de la tarde. Cristian, hablemos de los milagros. A ver, ¿cuál es la postura o la mirada de la iglesia sobre los milagros? No sé si ha cambiado, si ha sido la misma a través del tiempo. Recuerdo una frase de León Blois al final de la novela La mujer pobre, que dice, la única tristeza, creo que es la de no ser santos, ¿ya? Hablemos de estos, los santos y los milagros en la tradición de la iglesia. Bueno, mira, son dos cosas que van de la mano, porque de alguna manera, para la iglesia, sobre todo hablando de los santos, el milagro es la garantía de la intercesión del santo o de la capacidad de intercesión. Pero, naturalmente, los milagros se refieren, en primer lugar, y en el sentido más propio, a Jesucristo. O sea, la iglesia entiende el milagro ante todo como una acción divina y del Dios hombre, Jesús. En los evangelios está plagado de relatos milagrosos. Podríamos decir que desde una perspectiva más moderna, contemporánea, algunos parecen más milagrosos que otros y los exégetas se rompen la cabeza tratando de distinguir uno de otro, pero podríamos decir que el milagro por excelencia para nuestra fe es la resurrección, ¿no? Todo lo demás queda chico al lado de algo tan potente como la resurrección. Y ese finalmente es, no digo el gran milagro porque es algo más que un milagro, pero vamos a decir lo que de alguna manera relativiza la discusión particular sobre los milagros de Jesús en su sentido individual y concreto. Y por lo mismo, la discusión o la reflexión de la Iglesia Católica sobre esto no está en el cuestionamiento de la posibilidad del milagro, eso se da por bueno. Después puede haber distintas formas de explicar cómo Dios se relaciona con la naturaleza, con la creación y qué significa la intervención, etc. Pero la posibilidad del milagro está dada ya de entrada, digamos. Lo segundo, en el caso de los santos, es esta conexión entre un santo particular, una santa en particular, y un hecho que se puede calificar eventualmente como milagro. Ahora, la pregunta es la siguiente, porque me imagino que deben haber muchos postulantes o candidatos, suena un poco feo tal vez, pero como si fuera una carrera política, ¿no? Pero candidatos a ser nominados santos, incluso hay primero beatos, después santos. Y me imagino que no debe ser tan fácil, me imagino, o es fácil No, acceder a para esa nada. categoría y cuál es la metodología de trabajo de la iglesia, cómo prueba qué es un milagro y qué no es un milagro. Ahí entramos en un terreno, no sé, en el límite de la ciencia, pero es la fe. Explícanos un poco eso. Claro. Bueno, lo primero que hay que tener presente es que la declaración de santidad por parte de la Iglesia de una persona ha ido cambiando en el tiempo. Vamos a decir, poco como la elección de los papas, ¿no? Se pasó primero, vamos a decir, del dedazo, donde cuando murió San Pedro, casi a dedo designaron a sucesor, a momentos donde fue por aclamación, a un momento actual, que ya lleva 800 años, que es el sistema del cónclave, ¿cierto? Algo parecido ha pasado con los milagros, los santos, perdón, en el sentido de que
algunos santos, sobre todo los más antiguos, fueron, digamos, canonizados sin un proceso tal como lo conocemos ahora. El proceso tal como lo conocemos ahora es relativamente reciente, 400 años más o menos, ¿no? Pero antes no era así. Pongo un ejemplo emblemático, o dos. San Francisco de Asís no fue canonizado del mismo modo o siguiendo el mismo proceso que Carlo Acutis. Lo mismo Santo Tomás de Aquino, ¿no? Pero, digamos, su fama de santidad, su, digamos, el reconocimiento que tenían en el pueblo cristiano, San Francisco, por lo que había sido su vida, que se conocía bastante ampliamente, o Santo Tomás de Aquino por su gran obra teológica. De hecho, en el caso de Santo Tomás, el Papa dijo, ¿para qué quiero más milagros? Tengo la suma teológica, cada artículo de un milagro, no necesito más, ¿no? Porque finalmente la declaración de un santo es un acto de autoridad del sumo pontífice. Eso siempre ha sido. Es la Iglesia la que reconoce, por vía de su autoridad, a una persona como santo. Ahora, cuando este proceso se estructuró y adquirió una forma similar a la que tenemos actualmente, lo que se introdujo básicamente fue, por un lado, la verificación de la fama de santidad, lo que en un segundo momento iba acompañado de un estudio sobre la vida de la persona. O sea, cuando se postula a un santo, se presenta una biografía buscando obviamente exaltar las virtudes. Y de hecho, el primer paso es declarar a una persona venerable. Con eso se dice que la Iglesia reconoce en esta persona un ejemplo a imitar, y por lo mismo se invita a las personas a que pidan su intercesión, pero sin pronunciarse en sentido estricto sobre si es una persona santa o no. Entonces, la ocurrencia del milagro, de algún modo, viene a acreditar la santidad. Y por eso, para la beatificación, se requiere al menos un milagro acreditado. Y para la canonización, un segundo milagro. Por eso, como tú decías al inicio de presentar el programa, en el caso de Carlo Acutis, estos dos son los milagros más emblemáticos. Hay más, pero, o se piensa que hay más al menos, pero estos son los que fueron utilizados precisamente por su carácter más inexplicable para acreditar la santidad de Carlo Acutis. Y ese es el proceso que se sigue actualmente. Entonces, recapitulando. En primer lugar, la fama de santidad. En segundo lugar, una investigación más profunda sobre la vida de la persona, para asegurarse que esta fama corresponda, en cierto modo, a la realidad. Y, posteriormente, el acreditar uno y un segundo milagro para ser beato primero y después santo. Ese es el proceso actual. Ahora, la pregunta que uno se hace es, por ejemplo, en estos dos casos de supuesto milagro, tanto el caso de Brasil, del niño con defectos congénitos en el páncreas, el de Italia, la recuperación de la joven costarricense que sufrió un accidente, un traumatismo brutal, los dos con riesgos de vida, con pocas posibilidades de vida. Ahora, en medicina también hay recuperaciones que no necesariamente son milagros. O sea, ¿cómo se da el paso y qué decide que la iglesia diga esto es un milagro y no un hecho inexplicable? No sé si me entiende. ¿Lo hace con qué criterios? ¿Criterios científicos? ¿Desde dónde se declara aquello? Claro, bueno, lo que tú has dicho está relacionado, es decir, milagro e inexplicable van juntos, ¿no? Entonces, lo que hace la Iglesia sustancialmente es encargar una comisión médica, porque habitualmente estos milagros son curaciones, ¿no? Entonces, encarga a una comisión médica que analice el caso, que recabe los antecedentes, la ficha clínica, que entreviste donde es posible, obviamente, ahora es mucho más fácil, a los médicos tratantes, a todas las personas que estuvieron alrededor del caso, y que se llegue a la conclusión firme de que no hay una explicación hasta donde llega la ciencia médica en un momento dado de que esa curación haya podido ser por una causa que se pueda discernir, una causa natural. Y cuando se llega a esa declaración de que lo que se está presenciando no es explicable, se lo declara como un milagro. Y sobre todo también en este caso de los milagros que se conectan con un proceso de canonización o de beatificación, de que hubo efectivamente una solicitud de intercesión. Porque a veces pasa, y hay muchos testimonios de esto, ¿no? Que, no sé, en un caso particular, la abuelita le rezó, no sé, a San Francisco, la otra a San Antonio de Padua, etcétera, etcétera.
Entonces no hay en el fondo claridad sobre a quién atribuirle, ¿no? Entonces, lo que suele suceder es que cuando hay gente que esparce la fama de santidad, que le aconseja a otra persona, oye, pídele a Carlo Acutis. Me pasó, de hecho, ayer en mi parroquia. Llegó una pareja joven preguntándome si yo tenía todavía estampas digamos, imágenes de Carlo Acutis, ¿no? Y dije, mire, la estoy encargando a Roma, me llegarán próximamente. Entonces yo le pregunté, bueno, pero ¿por qué me vinieron a pedir estampas de Carlo Acutis, no? Y la respuesta que me dieron espontánea e inmediata fue, no, es que nos han dicho que es muy milagroso. Entonces nosotros tenemos una necesidad y queremos pedir la intercesión de Carlo Acutis. O le queremos rezar a Carlo Acutis, que es la expresión que utiliza la gente habitualmente. Entonces, cuando esa intercesión se conecta con este hecho inexplicable, se atribuye el milagro a la persona en cuestión y eso se utiliza para declararlo beato o santo según el caso. ¿No hay un riesgo en esto de los milagros de que se paganice un poco el catolicismo? O sea, es decir, porque la gente necesita, obviamente, todos necesitamos milagros, todos, y uno ve, lo ha visto en algunas películas y documentales, el fervor en torno a los milagros, en un relicario donde, no sé, una santa que llora, la sangre, a veces no es verdad, se descubre porque es mentira, moviliza millones, etcétera. El riesgo de la paganización, por decirlo así. ¿No le ves tú un riesgo a eso, Cristian? Mira, no sé si paganización es la mejor palabra, Un poco brutal. porque hay que, en el fondo, constatar, si tú lees la Sagrada Escritura, sobre todo el Antiguo Testamento, e incluso el Nuevo, se ve una lógica bastante retribucionista o transaccional, si tú quieres usar una palabra más moderna, en la relación del ser humano con Dios. Ujú. El ser humano pide, Dios responde y, en cierto modo, se acredita la fe. Por ejemplo, caso emblemático de la Sagrada Escritura, la liberación de Egipto, ¿no? La fe de Israel está constituida por este hecho milagroso, el cruzar el Mar Rojo, de liberación del pueblo, ¿no? Y es un hecho fundante. Y eso que a nivel colectivo, digamos, la Sagrada Escritura describe a propósito del pueblo, y cuando el pueblo duda se dice, pero acuérdate que cómo lo saqué de Egipto, etcétera, ¿no? Eso que se produce a nivel colectivo, también en la Biblia está documentado, en el mismo Nuevo Testamento, se produce a nivel individual. Porque es como la forma más espontánea, es una forma quizá un poco antropomórfica de relacionarnos con Dios, y yo diría que ese es el riesgo, ¿no? De reducir nuestra relación con Dios a lógicas humanas, como puede ser la lógica de la retribución, ¿cierto? Pero es algo como muy espontáneo y muy natural en las personas. Y de hecho, prácticamente no hay fenómeno religioso que no esté asociado a alguna dinámica transaccional. La ritualidad, en cierto modo, como elemento característico de una religión, es en cierto modo eso. Es, yo hago un acto litúrgico en función de obtener algo. Y en ese sentido, si tú quieres, no se diferencia excesivamente de la magia, ¿no? Pero lo que cambia, lo que es distinto, es ese reconocimiento de la sobrenaturalidad de aquel agente que de alguna manera realiza aquello que uno solicita. Pero desde luego, esta lógica más retribucionista que está claramente presente en el Antiguo Testamento, se va purificando, llamémoslo así, o va avanzando. Paso emblemático de este movimiento es el libro de Job, ¿no? No sé si lo tienes en mente, el libro de Job. Sí, claro, por supuesto, uno de mis libros favoritos de la Biblia, el Antiguo Testamento, un libro extraordinario. Y es estupendo, porque claro. básicamente ese libro es poner en crisis la lógica retribucionista. Eso es lo que hace prácticamente, digamos, desde el punto de vista de nuestra conversación, el libro de Job. El libro de Job echa por tierra esa lógica retribucionista y, por así decirlo, supone una maduración en la fe. Ya, pero acá, en los milagros, perdón, volvemos a la lógica retribucionista previa a Job. Porque Job, recordemos la historia, Job sí, recibe todas las maldiciones, todas las plagas, todos los horrores, y unos teólogos le dicen, bueno, algo malo hiciste para llegar a este estado. Y él dice, no, yo he sido leal a Dios, yo he sido servidor de Dios, el mejor servidor.
Y ahí se rompe algo en la sabiduría judía, ¿no? Hebrea, no sé, se rompe algo ahí, ¿no? Y eso es muy interesante. Yo creo que es como la antesala después de Cristo, no sé, de Jesús, digamos. Pero acá como que uno podría decir que retrocedemos antes de Job, porque yo pido y se me va Claro, a dar, ¿no? Y a veces puedo ser, a lo mejor puedo ser una buena persona, se puede ser justo que se me dé eso y no se me va a dar, ¿no? Entonces, efectivamente. Bueno, justo eso que tú estás planteando es, vamos a decir, el ejercicio permanente de maduración en la fe que tiene que hacer todo creyente, en particular el cristiano, porque nosotros seguimos a un Dios que fracasa, a un Dios que muere, a un Dios que al menos no realiza las expectativas de sus seguidores. Porque acuérdense que a Jesús lo seguían por Mesías. O sea, ujú, nadie lo seguía diciendo, este va a resucitar y resucitemos nosotros con él. sí. Nadie lo siguió por eso, ¿no? Después, en el fondo, con un proceso de maduración, de reflexión también de la comunidad creyente, eso comienza a purificarse. Pero ese es el camino de todo cristiano y no es raro que, vamos a decir, las primeras formas de religiosidad, sobre todo cuando esas formas no han sido cultivadas desde la juventud o de la niñez, ¿no? Porque, digamos, en una familia católica, en una familia cristiana, se les enseña a los niños, oye, no es que yo le pido a Dios porque me da, se les enseña lo que significa el amor a Dios desinteresado como el amor a las personas, ¿no? Eh, pero, digamos, cuando esas formas, hay formas de religiosidad un poquito más infantil, más retribucionista, yo lo digo constantemente, lo tengo que decir constantemente en mis predicas, ¿no? Porque la tendencia va a estar siempre. Mm. Ahora, por otro lado, otra gran cosa que tiene el tema del milagro, y por eso en el fondo la iglesia no lo, vamos a decir, no es que lo fomente, pero lo reconoce, es la gratuidad de la intervención divina. Ujú. Y la iglesia lo declara explícitamente, o sea, un milagro es algo gratis, no es algo que se obtenga retributivamente o transaccionalmente. Y de hecho, lo que tú dices, a propósito de tu conversación con un hijo tuyo, refleja un poco eso. O sea, el milagro no se le da al que reza más, al que camina de rodillas hasta el templo. No tiene en realidad nada que ver. De hecho, lo que vemos en la experiencia de estos milagros es que no hay ninguna proporción entre lo que hace uno que solicita la intercesión y lo que hace otro. Y el que recibe el milagro, para nada, digamos, es el que se portó mejor, llamémoslo así, o el que le ofreció más cosas al santo, el que hizo la manda más grande, o como queramos decirlo, ¿no? Entonces, esa lógica se va rompiendo y la iglesia tiene plena conciencia que es una lógica que hay que romper y que no se puede, digamos, favorecer o fomentar. Ahora, evidentemente que aquí surge una sensación de injusticia, es decir, si Dios puede intervenir y pudo salvar a estos dos niños, uno en Mm. Brasil el 2020, hay tantos inocentes, aquí viene Iván Karamazov, ¿no? Sí. Uh, Tantos y millones de inocentes todos los días de niños inocentes que mueren de la manera más atroz y que sí, Dios no interviene, ¿no? Y sin embargo interviene en algunos casos. sí. Entonces, bueno, ¿y por qué? Bueno, van a decir, no, no hay que preguntar por qué. Bueno, sí, pero el ser humano tiene derecho a hacerse preguntas, ¿no? Claro. ¿Cómo se responde a esa pregunta, Cristian? Bueno, no sé si propiamente dicho existe una respuesta, porque tú en el fondo estás poniendo el dedo en la llaga en lo que es el problema del mal, ¿no? ¿Por qué el mal existe? O más bien, no tanto por qué el mal existe, eso es bastante evidente. El punto es, ¿cómo puede existir el mal si hay un Dios bueno, ¿no? ¿O por qué Dios permite el mal? Son distintas formas de formular ese problema que se llama el problema de la Odisea, ¿no? Mm. Y que desde luego alcanzó, vamos a decir, una cumbre absoluta, al menos en el recorrido histórico que tenemos como humanidad, con el Holocausto, ¿no? Y desde luego para los judíos este ha sido, vamos, el modo de plantear este problema. Yo he leído y lo recomiendo enormemente, a pesar que no estoy de acuerdo con la solución que él finalmente llega. Pero Hans Jonas, un filósofo judío muy famoso, que si no lo has leído te lo recomiendo, porque Sí, muy no bueno, solamente en sí. este tema, es un No, Juan filósofo Jonas es extraordinario. extraordinario. Sí, sí, sí. Tiene un ensayo sobre el que dice, vamos, si se puede creer en Dios después de Auschwitz, ¿no? Ujú. Básicamente es la pregunta que él trata de responder. Y la conclusión a la que él llega, con la cual yo no estoy de acuerdo porque yo soy cristiano y no judío, es que en cierto modo Dios se retira del mundo y nos deja al libre juego
de nuestras propias fuerzas, ¿no? Y que el más explica precisamente por qué Dios se retira, ¿no? Obviamente Jonas está muy influido por la teología, digamos, de esa época, la famosa teología de la muerte de Dios, o también otras teologías que se han desarrollado también en torno al problema ecológico, la kenosis divina, o sea, Dios que se vacía y se vacía tanto que no interviene, ¿no? Casi como negando la providencia, ¿no? Y por eso Y yo la no estoy de teología acuerdo. negativa un poco también, ¿no? La tradición de ¿Cómo? la teología negativa también, la del Deus absconditus, del Dios Claro, escondido. pero esto más que absconditus, porque eso podríamos decir que es un elemento más cognoscitivo, es un Dios, vamos a decir, apático o que no interviene. No es que esté solamente escondido, sino que no interviene. Entonces, esa respuesta, que a mí no me parece satisfactoria, pero que se ha desarrollado y ha tenido mucha fuerza, sobre todo después del Holocausto, de alguna manera Juan Pablo II trató de responder eh, a este problema. No me acuerdo ahora, se me fue el nombre de ese libro que él escribió, pero básicamente dice que el límite del mal es la misericordia divina, ¿no? El mal llega hasta donde lo permite la misericordia divina. Esa es básicamente la tesis de Juan Pablo II. Pero que finalmente nos deja un poquito de este gran problema, ¿no? Nos deja en ascuas a decir, bueno, ¿cuál es este límite? O sea, yo puedo decir que Dios es más grande que el mal, eso no es tan difícil de decir, pero ¿hasta dónde? ¿No? ¿Y cuánto tenemos que soportar? Ahora, si nosotros miramos, obviamente, desde nuestra fe, lo que significó la muerte de Cristo, que podríamos decir es el episodio malvado por excelencia, por más que sea un solo individuo, pero un individuo que era Dios, o sea, matar a Dios, hacer sufrir a Dios, torturar a Dios, nadie puede pensar en una acción más maliciosa que eso, ¿no? O el justo que sufre, el inocente que sufre, ¿no? Y todos tenemos una cierta conciencia de que hacer sufrir a un inocente es de las cosas peores que alguien puede hacer, ¿no? O sea, si vemos que ese fue el modo por el cual Dios se reveló, se revela en todo, pero se reveló fundamentalmente a través de su cruz y su resurrección, nosotros podemos decir, bueno, difícil pensar en un mal mayor que me haga dudar de la existencia de Dios si ya pasó esto. Entonces, desde el punto de vista del cristianismo, la respuesta al mal es finalmente el sufrimiento de Cristo o el mal padecido por Cristo. Ustedes ya ven a las honduras que hemos llegado con Cristian Borgoño esta tarde aquí en el jardín a partir de la pregunta por los posibles milagros producidos por este santo millennial, así lo llaman, el primer santo millennial, el ciberapóstol, también le dicen, Carlos Acutis, que falleció apenas a los 15 años de leucemia y del cual se está hablando mucho en estos días, justamente porque el Papa León XIV hace 3 días atrás, el 7 de septiembre, en Roma, lo canonizó. Vamos a ir a una breve pausa, Cristian, y vamos a seguir esta conversación peripatética a partir de la historia de Carlos Acutis aquí en Desde el Jardín. Ya regresamos. Estoy caminando esta tarde en el jardín con Cristian Borgoño. Él es doctor en bioética, es teólogo, es secretario académico de la Facultad de Teología de la Universidad Católica y sacerdote párroco de la parroquia Jesús Maestro de la Florida. Estábamos conversando de este recién santo canonizado, Carlos Acutis, hace 3 días atrás en Roma por el Papa León XIV. Hay 2 posibles milagros atribuidos a él. Me gustaría, a ver, no sé si has ahondado un poco más en la figura de Carlos Acutis, ¿te gustaría decir algo que no hayamos conversado aquí de qué te parece relevante, interesante de esta figura? Una de las cosas que también se escuchan es, a ver, la iglesia que a lo mejor podría uno decir, ¿no es cierto?, no está llegando a ciertos jóvenes hoy, o le ha costado más esa llegada, o la misma crisis de la iglesia ha hecho que muchos jóvenes se retiran, encuentran en este santo la posibilidad de llegar a esos jóvenes. Entonces uno diría aquí, se lo canoniza más rápido porque sé que un pensamiento es, estoy haciendo abogado del diablo, ¿eh? Del diablo ante un sacerdote, además. Uno podría pensar ya un tema de propaganda y por lo tanto, eso podría decir. Pero puedes contestar esa suspicacia que puede despertar.
esta declaración de santo y hablarnos un poco de la figura, profundizar un poco más en el personaje Carlos Acutis. Bueno, vamos por partes. En primer lugar, la figura del abogado del diablo, que antes se llamaba exactamente así en los procesos de canonización, precisamente busca hacer lo que tú acabas de hacer. Es Ah, decir, esgrimir todas las razones posibles por las cuales no declarar santo. Y el proceso de canonización o de beatificación también es concebido como un juicio, donde aquel que postula la causa tiene que demostrar, más allá de toda duda razonable, por usar una fórmula de nuestro derecho penal, ¿cierto?, sí. que la persona es santa. Entonces, precisamente para lograr ese más allá de toda duda razonable, estaba esta figura del abogado del diablo, que se suprimió en el sentido que no existe como tal, pero el ejercicio se hace siempre para precisamente no canonizar a la rápida a nadie, ¿no? Ni ser, digamos, excesivamente indulgentes con la vida de las personas. Ahí te puedo Entonces, preguntar algo, te quería preguntar algún detalle. ¿Cómo funciona? A ver, a ver, tú dijiste que funcionaba como un juicio, pero ¿cómo se da el proceso de canonización? ¿Hay una comisión? ¿Hay abogados de un lado y de otro? ¿Hay un debate? ¿Son debates intensos? ¿Son trámites rápidos? ¿Cómo se da este proceso? excelente pregunta. Bueno, existe un dicasterio en el Vaticano, la Santa Sede, que se llama la Congregación o el Dicasterio ahora para la causa de los santos. Y este es el ente encargado de regular o de, digamos, supervisar estos procesos, ¿no? Entonces, como te decía, el proceso pasa por diferentes etapas. Lo primero que hay que hacer es, se nombra un postulador. Esto es como más fácil cuando el postulador o el santo, perdón, pertenece a una congregación religiosa. Normalmente, si un franciscano, se nombra un franciscano que vaya a la Santa Sede y que, mira, esta es la vida de este franciscano, nos parece que es una vida, digamos, digna de imitar, que muestra santidad, esta es la evidencia que tenemos de la fama de la santidad, las personas que lo han conocido, las personas que fueron beneficiadas por su ministerio, o bien ya cuando ha pasado tiempo y la persona está muerta y se comienza a rezar, ¿sí? Esta guía y evidencia de que las personas efectivamente le rezan, que su tumba es visitada, etcétera, etcétera, que le ponen vela en la tumba, cosas así, ¿no? Entonces, esa es la primera parte del proceso llevada adelante por el postulador. Entonces, el postulador lo que hace es presentar esta evidencia y la comisión decide, bueno, ¿se sigue adelante o no se sigue adelante? Es el primer momento. Y después, cuando viene ya, se dice se sigue adelante, bueno, ahí, por así decirlo, comienza el juicio propiamente dicho. Lo anterior serían como las fases preparatorias del juicio, ¿no? Para mantenernos en la analogía del juicio. Y después viene el juicio propiamente dicho, donde está el postulador, que es el que argumenta a favor de esta causa, estaba el abogado del diablo, ahora esa tarea la desarrollan otras personas, que no se llama propiamente abogado del diablo, ni es una persona única, pero todo esto transcurre ante finalmente lo que es la congregación o el dicasterio, que son un grupo de cardenales que tienen el encargo de examinar esta causa. Son como el jurado, si queremos ir a las típicas películas de los casos de la justicia norteamericana, ¿no? El jurado. Y el jurado da su veredicto y dice sí o no. Y eso se vuelve a repetir una vez que se acredita que la persona tiene virtudes, se llaman virtudes heroicas técnicamente, que tiene fama de santidad. Eso se vuelve a repetir cuando viene el tema del milagro. Y cuando viene el tema del milagro, sobre todo antes de la beatificación, se vuelve a examinar más profundamente todavía los antecedentes y se examina el milagro en cuanto tal. Y si la comisión médica primero, porque esto pasa siempre por una comisión médica, si la comisión médica dice, mira, esto es inexplicable, y por otro lado se vuelven a estudiar los antecedentes y se dice, no, esta persona es una persona ejemplar, una persona llena de virtudes, una persona con fama de santidad, finalmente este jurado, la congregación, los cardenales de la Congregación para la Causa de los Santos, a veces también hay obispos, no son todos cardenales, pero una comisión de unas 10 personas al menos, dice, no, votan, y decimos que se declare santo. Y esto se somete al Santo Padre. O sea, le llega como el dossier, digamos, al Santo Padre, le dicen, Santo Padre,
hemos examinado este caso, aquí están las pruebas del milagro, aquí están las pruebas de la vida de esta persona, por favor, decláralo beato. Y si el Papa tiene dudas, encargará más investigación. Y si no, dirá, bueno, que se beatifique. Pero él toma la decisión. Y análogamente pasa con la canonización. Se da, o sea, como media habitualmente un tiempo entre la beatificación y la canonización, se da también ese tiempo para recoger más antecedentes, etcétera, etcétera, un segundo milagro, y finalmente se hace ese acto de canonización, que es un acto magisterial. O sea, el Papa compromete su infalibilidad al declarar a alguien santo, eso no es menor. Oye, Cristian, a ver, ¿cuál es el porcentaje de los posibles candidatos que finalmente llegan a ser santos? ¿Son muchos los que quedan en el camino o no? Claro, o sea, no sé si digamos, la palabra propiamente dicha es quedar en el camino. Lo que sí está claro es que hay muchas causas. Por ejemplo, te doy números de Chile, ¿no? En Chile tenemos 2 santos y una beata, ¿no? O si tú quieres contar a Seferino Namuncurá, porque en esa época no estaba tan claro que era Chile que Argentina. Bueno, pero tenemos a San Alberto Hurtado, a Santa Teresa de los Andes y a la beata Laura Vicuña, ¿cierto? Tenemos como unos 10 que son venerables, o sea, personas que ya, digamos, se presentó su vida y se les declaró tales. Y después tenemos otro gran grupo, no te sé decir el número exacto porque lo desconozco, pero me atrevería a decir que son 30, 40 personas que por algún grupo de fieles han sido propuestas como santos. Y entre ellos, digamos, comienza a generarse lo que podríamos llamar un culto. Personas que le dicen a otra, oye, pide la intercesión de tal, anda a visitar la tumba, anda a rezar ahí a la tumba, etcétera, etcétera. Y en el fondo, conforme van superando las etapas, van avanzando. Ahora, esto a veces, muchas veces depende, y esta es la explicación por la cual algunos santos van más rápido que otros, en el fondo cuánto pino se le ponga a la causa, ¿no? Pino, no quiero hacer una analogía así media maliciosa con plata, ¿no? Pero cuánto esfuerzo, porque esto requiere un montón de trámites. El postulador tiene que levantar la bibliografía, tiene que hacer investigación, o sea, requiere trabajo, no es que, digamos, se le pide a la inteligencia artificial, oye, hazme el perfil de este, mira, aquí está, no. Esto requiere mucho trabajo, mucho levantamiento de datos, y obviamente hay personas que tienen, por así decirlo, un staff mayor detrás que otros. Normalmente las congregaciones Oye, religiosas voy a hacer una broma, tienen más santos en la corte. tienen más santos en la corte, sí, claro. Claro. Las congregaciones religiosas, prácticamente todas las congregaciones religiosas, tienen un religioso dedicado a esto nomás, y a veces con ayuda. Los jesuitas, imagínate la cantidad de jesuitas o franciscanos que hay en estos procesos, muchísimos. Entonces tienen personas especialmente dedicadas. Cuando es un laico, ¿quién va a promover esa causa? A veces un obispo con más intención, nombre un sacerdote que lo haga, pero todo es como más artesanal, llamémoslo así, ¿no? Entonces, eso es lo que va pasando finalmente con estos Oye, procesos. Cristian, yo te había preguntado por la figura de Carlos Acuti, tu Sí, reflexión personal. Hay algunos datos muy interesantes. Entiendo que la madre de Carlos Acuti no era católica, se convirtió al catolicismo influida por él y que quien lo llevó a la fe fue una niñera, una mujer polaca que es considerada hoy beata, la beata Spersinska creo que se llama. Hay una historia ahí muy interesante, la de Carlos Acuti, ¿ah? bueno, porque en cierto modo la santidad se contagia y la santidad genera fe. Mm. Ese es como el gran principio, porque finalmente es la gracia de Dios que se difunda, ¿no? Entonces, no es para nada extraño encontrar que mucho más allá de los milagros, que precisamente por su inexplicabilidad son los argumentos más fuertes a la hora de beatificar o canonizar a alguien, pero junto con eso hay un montón de vida de fe, un montón de, ¿cómo se llama?, de crecimiento, vamos a decir, de la fe de las personas, de la religión en el fondo, ¿no? Porque no es solo el milagro, es todo lo que se construye, todo lo que se genera alrededor de la vida de estas personas. Lo mismo el Padre Hurtado. O sea, ¿cuántas personas no han sido inspiradas por el Padre Hurtado más allá de las 2 personas que se beneficiaron de sus milagros, ¿no? Es mucho más grande que hacer milagros la obra de un santo. Y cuanto más conocido es, cuanto más devoción tiene, más grande es esta obra, ¿no? Ya, te voy a preguntar ahora, bueno,
Yo te había pedido si tenías alguna reflexión personal sobre la figura de él, si algo te Ah, llama la sí, perdón. atención, la figura de Esa Carlos era como la Acutis. tercera parte. Sí. Mira, a propósito de eso del santo millennial y eso que tú planteaste. Bueno, ahí hay que tener presente, uno lo puede mirar de otro lado, ¿no? Decir, Dios quiere decir que incluso los millennials, la generación de cristal, los merengues, todos estos adjetivos peyorativos que a veces utilizamos para calificar a esta generación, ellos también pueden ser santos. Y escoge a uno, al menos cronológicamente, uno de ellos, para mostrar eso. Porque no perdamos de vista que un santo no actúa por sí mismo, es Dios que actúa en él. Entonces, podríamos decirlo, digamos, invirtiendo un poquito la situación, decir, es Dios que precisamente para manifestarse a esa generación a la cual nosotros los adultos la llamamos merengue, generación de cristal, que se frustran a la primera, etcétera, etcétera, ahí también puede haber santidad. Y se manifiesta en uno de ellos como Carlos Acutis, vamos a decir, un joven relativamente normal, nacido en una familia, como tú decías, no muy creyente, como son la mayoría de las familias actualmente, ¿sí? Pero que ahí también hay espacio para la santidad. Y desde luego, esto no hay que negarlo porque es muy humano, o sea, también todos nosotros, no sé, pues es lo mismo que hacen los equipos de fútbol, ¿no? Cuando aparece un jugador muy bueno, lo promueven, pues, lo inflan un poquito, ¿no? O sea, y probablemente a veces uno se pasa la raya y están más inflados de lo que son. Justamente para eso está este proceso y que se acredita con los milagros, para decir que no declaremos santo a cualquiera, ¿cierto? Pero hay algo también, naturalmente, de promoción de el pueblo de Dios, a veces de la jerarquía, por algún interés, en este caso la evangelización de los jóvenes. Eso es, digamos, normal, dinámica humana que sucede, vamos a decir, en todas partes, como se dice, ¿no? Entonces, Carlo Acutis tiene otra característica muy propia de este tiempo, que es su relación con lo que llamaríamos Internet, con lo digital, porque él entendió que era un espacio muy importante de evangelización. Y tú sabes que uno de sus grandes proyectos fue hacer este sitio web, en la época se hacían sitios web, ahora quizás habría hecho un perfil de Instagram, ¿no? Eh, con los milagros eucarísticos. Entonces, él mismo investigó, así como esos proyectos de curso que hacen los niños en el colegio, él investigó sobre los milagros eucarísticos y generó todo un sitio web con información de los milagros eucarísticos, que habitualmente están recogidas en libros, en otros instrumentos más de otra época, pero no estaban disponibles, al menos hasta ese momento, en un formato, digamos, que era el que usaban los jóvenes de su tiempo. Entonces, ahí aparece también esa, digamos, dinámica evangelizadora de Carlos, por la cual también se reconoce como un elemento de su santidad. ¿Cuáles son los milagros eucarísticos, Cristian? Gran pregunta. Bueno, milagros eucarísticos básicamente son todos aquellos que tienen que ver con el sacramento de la Eucaristía y que habitualmente tienen que ver con fenómenos inexplicables que suceden con las especies. La especie es una palabra técnica, pero que simplemente significa la materia con la cual se realiza el sacramento de la Eucaristía, que es el pan y el vino, ¿no? Entonces, tú sabes perfectamente en tu experiencia, ¿no?, que el pan, después de un tiempo, se corrompe, ¿no? Le sale moho o simplemente se deshace, ¿cierto? Claro. Entonces, una de las formas que asumen los milagros eucarísticos son estas hostias perfectamente conservadas después de cientos de años, ¿no? Hay por ahí copones con hostias que se consagraron en el 1600 y que todavía están ahí y están como si se hubieran consagrado hace una semana, ¿no? Porque de hecho nosotros los sacerdotes tenemos la indicación de cuidar un poquito que las hostias no se acumulen mucho tiempo en el sagrario, o sea, que haya una cierta rotación, precisamente para que no suceda esto, ¿no? Fue una forma de respeto a la Eucaristía. Y hay otros milagros, el más famoso de todos, probablemente, por la posteridad que Santo Tomás de Aquino generó, son milagros que tienen que ver con sangrado. El milagro de Bolsena, que es el que dio el origen a la fiesta del Corpus Christi, cuyo corporal todavía se conserva en la Catedral de Orvieto, ¿no? Es un sacerdote que estaba celebrando la Eucaristía y él, al elevar la hostia, como hacen los sacerdotes después de decir tomen y coman, mi cuerpo, etc., levanta la hostia, le chorreó sangre y esa sangre
mojó el corporal, o sea, que es el mantel que se pone debajo, ¿no? Y fue, digamos, un milagro en esa época apoteósico, ¿no? Al punto que el Papa Urbano VIII, me parece que era, o Urbano IV, no, Urbano VIII es Barberini, mucho después. Urbano IV le encargó a Santo Tomás de Aquino que hiciera una liturgia especial, de ahí vienen los cantos que nosotros cantamos, la adoración eucarística, vienen de allí, ¿no? Pero yo siempre le digo a mis fieles algo muy importante, que no hay que perder de vista. Lo que hay ahí, en ese corporal, con sangre, es sangre de Jesús, pero no es Jesús. Jesús está en el pan y el vino. Por lo tanto, nosotros tenemos que venerar, o adorar más bien, mucho más la Eucaristía que el milagro. Porque en el milagro ya deja de ser un sacramento. Es simplemente un hecho inexplicable, pero no es la presencia real de Jesús. Porque Jesús está presente realmente en el sacramento de la Eucaristía. En el fondo, para no perdernos, a propósito de eso que decíamos al inicio, de la retribución, de que yo creo porque hay milagros. No, nosotros no creemos porque hay milagros. Nosotros creemos porque confiamos en la palabra de Dios que nos dice: este es mi cuerpo, este es mi sangre, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Por eso creemos, no porque haya milagros. Si hay milagros y que refuerzan la fe, fantástico, pero no esa es la razón por la cual creo. Cristian, yo te quiero agradecer esta caminata. Lamentablemente no alcanzamos a conversar de la ética teológica de la intervención biotecnológica, tu investigación en teología y la tecnología. Te invitaremos para una próxima oportunidad a hablar de todas maneras estos interesantísimos temas. Muchas gracias por habernos explicado y darnos un contexto y iluminarnos un poco más sobre el concepto de milagro, la historia del milagro en la Iglesia Católica, el milagro en el caso específico del caso de Carlos Acutis, que acaba de ser canonizado el 7 de septiembre, hace 3 días atrás en Roma, por el Papa León XIV. Fue un gusto conversar contigo y caminar contigo por este pequeño jardín al fin del mundo. Muchas gracias y encantado de este lugar tan fresco, verde, que ya comienza a ser más necesario por el calor que ya está comenzando a llegar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cristian, y a ustedes, queridos radiovidentes. Les recuerdo que mañana, puntualmente a las 7:30, yo abro la verja de madera de mi jardín. De 7:30 a 8:15 se transmite desde este jardín en Radio Pauta. Muchas gracias por habernos acompañado, pero les tengo que recordar que nos acompaña Grupo Educar. Grupo Educar, de alguna manera, nos acompaña sobre todo en las entrevistas y conversaciones que hacemos con profesores que están haciendo innovación en educación. Una vez a la semana, por lo menos, conversamos con un profesor de distintas escuelas de Chile. Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir de lunes a jueves a las 19:30 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile.